La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la AM, 105 en la FM al sur de nuestra capital, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali y Radio Quillabamba en la Convención. Se une otra red de radios amigas como Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro Pajo, Radio Continental en Cuanta, Onda Digital TV, Nativa TV, Fuego TV, nos ponen sus pantallas y también AM Tagua nos ponen podcast para que usted pueda escuchar A Pensar Más en cualquier parte del mundo y a la hora que usted guste. Además están nuestras plataformas móviles, está el Facebook de Radio Santa Rosa, transmisión en vivo, el Facebook de Radio Quillabamba en transmisión en vivo, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Así que usted nos puede escuchar y nos puede sintonizar. Ahí también tenemos señal en vivo, en audio, en imagen. Así que muchísimas gracias por los que siempre están entrando a nuestros aplicativos móviles. Son las 8 de la mañana con 4 minutos y estamos listos ya para compartir con Rosa María Palacios toda la información nacional e internacional. Ayer los dominicales nos presentaron nuevamente informes importantes, interesantes y de preocupación, como el caso del pitufeo en el señor Quito y el caso de estas confesiones del señor Shimabukuro, que dice que existen oficinas de la DINI en Palacio de Gobierno. Y en el plano internacional, pues la elección por tercera vez del presidente Ignacio Lula da Silva a los 77 años. Con todo esto ya está con nosotros Rosa María Palacios. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un momento, por favor, no sé si me escuchan, pero tenemos un problema con el audio, me parece, Abel. Sí, Rosa María, te escuchamos bien. Lo que pasa es que acá me salen toda clase de señales en la pantalla que no salen normalmente, pero espero que esté bien el audio en este momento. No sé si me estás escuchando. Ahora sí, perfecto. Sí. Bueno, nada, saludar a todos ustedes que nos están escuchando esta mañana y por supuesto, para empezar, como siempre, hacer las menciones correspondientes de nuestros auspiciadores. Ya empezamos con la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta 10, urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores.
El Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece una excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118509 y 423-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra página web palestra.com. Muy bien, Abel, y hay varias cuestiones que comentar esta mañana. El presidente de la República nuevamente ha hecho noticia durante el fin de semana, vamos a regresar con eso, pero a nivel internacional la noticia más importante es el resultado electoral ayer en Brasil. Lula da Silva vuelve por tercera vez a la presidencia de el Brasil, luego de una historia larga vinculada al caso Lava-Jato, de condena y finalmente absolución. Su adversario, el señor Jair Bolsonaro, estuvo a punto de ganar su reelección, pero no lo logró. Alrededor de 1% del electorado fue el que le dio el triunfo a Lula da Silva. Eso en Brasil, por supuesto, con una población 10 veces más grande que la peruana, o 8 veces más grande que la peruana, significa más de 1 millón de votos de diferencia. Pero en todo caso, Lula va a tener que enfrentar problemas muy graves, como por ejemplo el no tener mayoría en la Asamblea Legislativa, asunto que siempre es muy complicado en América Latina. Lula regresa y es la primera vez en más de 24 años que un presidente brasilero no logra su reelección. En eso se parece mucho a Trump en los Estados Unidos. Por poco margen, es verdad, pero Lula es el que ha ganado. Esto va a generar varias situaciones a nivel de América Latina. Anoche mismo, Rafael Correa comenzaba una campaña a la que se van a unir otros presidentes de América Latina sobre la supuesta utilización política del caso Lava-Jato para perseguir a presidentes en toda la región. ¿De qué se trata esta historia? Para entenderla hay que ir a la historia del propio Lula. Lula fue procesado judicialmente y condenado en las instancias inferiores, que empiezan en Curitiba, en primer término por el juez Moro, luego por otro, una corte superior, pero finalmente es absuelto por la Corte Suprema. Lula había sido condenado a 9 años, son varios casos, pero para que se haga más simple la historia, el caso central contra Lula tenía que ver con la adjudicación encubierta de un departamento triplex y de una casa en las afueras de Sao Paulo, una finca. Entre Odebrecht y OAS, empresas brasileñas de enorme importancia para el caso Lava-Jato en el Perú, se les indicaba como receptor de beneficios ilegales, ilícitos, coimas, que se habían traducido en adjudicación de estos inmuebles. Pero la Fiscalía nunca pudo probar que pertenecían a Lula. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que sí se pudo probar a través de información obtenida por la revista Intercept era que el juez Moro mantenía una comunicación fluida y coordinaba con la Fiscalía que acusa el resultado de la sentencia contra Lula, lo cual estableció que Lula no había tenido derecho a lo que todo ciudadano tiene derecho, a un juez imparcial. Si el juez coordina la sentencia con el fiscal, no hay un juicio justo. Y se pudo demostrar que Lula no había tenido los derechos fundamentales que tiene que tener todo acusado. Por eso es que la Corte Suprema de Brasil le da la razón. Ya viendo el tiempo pasado, se declaran prescritos todos los procesos y Lula puede finalmente participar en el proceso político. El 2018
cuando trató de hacerlo, estaba preso. Ahora, en 2022, 4 años después, sí ha podido participar. Hay que decir también que Lula es un presidente sumamente popular, no es una persona que salió de la cárcel con el estigma de ser un presidiario. Jair Bolsonaro trató de utilizar ese argumento que fue central en el debate, y es un argumento muy poderoso, pero finalmente no fue suficiente para convencer a los brasileros de que regresar con Lula era regresar con la corrupción. Y por otro lado, bueno, regresando a Rafael Correa, a nivel de América Latina, varios presidentes, expresidentes que mantienen vigencia política, utilizan el caso de Lula da Silva para justificar que ellos también están sufriendo por la misma persecución. Ollanta Humala, Rafael Correa, hasta Vladimir Cerrón, hablan del lawfare, es decir, de la politización de la justicia para perseguir al enemigo político que, siendo inocente, es descalificado a través del aparato de justicia. Por supuesto, del otro lado, la respuesta es no, estamos siguiendo casos de corrupción. Hay que añadir algo más que es interesante para el caso peruano. Al igual que en el Perú, los titulares de las empresas brasileñas de construcción, las más importantes, Odebrecht sobre todo, y OAS, señalaron en sus manifestaciones que ellos financiaron campañas políticas, no solamente de Lula, de todos los partidos, igual que en el Perú. Pero al igual que en el Perú, en Brasil, no sé si las cosas han cambiado hoy, pero en Brasil, las donaciones no declaradas de fondos de campaña no constituían delito. De al no constituir delito, no se les pudo procesar. En el Perú las cosas cambiaron. Hoy sí es delito desde agosto del 2019. Hay un artículo en el Código Penal que establece que se tiene 8 años de pena por recibir donaciones ilícitas para campañas políticas. Pero igual, al igual que en el Perú, cuando se juzga lavallato, ese delito no existe. Por lo tanto, la Fiscalía se concentró en las coimas, en la prebenda, en el beneficio de cada uno de los imputados. Buena parte de la plana directiva de Petrobras purgó prisión, llegó a acuerdos de colaboración eficaz, y las empresas constructoras, todas, llegaron a acuerdos de colaboración eficaz, de tal manera que se pudo conocer la historia. Para muchos brasileños, sin embargo, Lula debería estar preso. Consideran que es culpable, consideran que sí se benefició, que no llegó a tener el disfrute de estos bienes, porque, claro, ya estaba todo el asunto bastante claro. Y se pudo acreditar que había estado en la finca, que había visitado el triplex, pero los abogados de Lula señalaron que a la finca asistió como invitado y que al triplex subió para verlo porque había comprado otra unidad en el mismo edificio y finalmente no aceptó hacer la compra del triplex. Esa es la historia. ¿Cómo van a aprovechar esto Correa y los demás? Y estamos hablando también de presidentes de izquierda y de derecha. Lavallato involucra a 12 países, no a uno, a 12. Y el triunfo de Lula, simbólico, si quieren, para esos otros procesos judiciales, lo que indica es que, si bien simbólico, hay la capacidad de resucitar para los políticos. Reitero, anoche, después de las felicitaciones, Rafael Correa comenzó a decir, ahí tienen, ahí ven, acá también en Ecuador ha pasado lo mismo, han metido preso al vicepresidente, no permitieron que postule, me persiguen, nos persiguen políticamente a través del sistema de justicia. Vamos a ver cómo les va con eso en el resto de América Latina. Otra preocupación, el mapa se tiñe de rojo. Varios pusieron ayer un mapa de América Latina donde los gobiernos de izquierda prácticamente ocupan todo el continente, sobre todo sudamericano, a excepción de Uruguay y Ecuador. Pero habría que ver algo que creo que también es interesante. ¿Qué clase de izquierda es la que ha triunfado? No estamos hablando de Nicaragua, de Venezuela o de Cuba. Estamos hablando de una izquierda
que se ha corrido hacia la democracia social, un poco más hacia el centro, y se ha enfrentado en casi todos los casos a proyectos de derecha que no son liberales. El liberalismo ha estado fuera de las campañas. Normalmente son proyectos de derecha conservadores de corte confesional, es decir, esa es la moda en Latinoamérica en los últimos 20 años. Adoptar como parte de un proyecto político la fe religiosa para instrumentalizarla como ideología. Algunos lamentablemente no se dan cuenta de eso, de que su fe está instrumentalizada como ideología, lo cual es grave para cualquier fe. Terminas perdiendo la fe y la ideología. Pero la gente arrodillada en el piso, rezando, con los brazos clamando al cielo, que pertenece en muchos casos a iglesias evangélicas, a la que pertenecía Jair Bolsonaro, o pertenece Jair Bolsonaro, sus mensajes en Twitter reclamando el reino de Dios y otras cosas, primero Dios, después lo demás, etcétera, no terminan de gustar, no alcanzan. A la mayoría de los pueblos, y eso estaba plasmado en las elecciones, ese mensaje polariza y radicaliza. Entonces, una izquierda que antes era, hace 20 años, la que perdía todas las elecciones por radical, por polarizar, por sectaria, ha cambiado el discurso, ha aprendido la lección, se ha corrido hacia el centro y hoy está ganando elecciones en toda América Latina. Lección para la derecha, que ojalá retome las banderas liberales y vuelva el camino hacia el centro y abandone la captación de un discurso religioso que confunde fe con ideología, para perjuicio de la fe y también de la ideología. De esto hemos hablado largamente la semana pasada, es un asunto muy grave que los pueblos están rechazando, unos tras otros, unos más, unos menos. En el caso peruano, hay que decir que la ideología conservadora no solamente fue patrimonio de Keiko Fujimori en la segunda vuelta, también de Vladimir Cerrón y por tanto de Pedro Castillo. Así que estamos atrapados entre dos extremos que se besan, como suele pasar con los extremos. Muy bien, 8:19. ¿Qué más ha pasado? Salgamos de Brasil un momento y vayamos a Yanahuanca, creo que es el nombre del poblado donde estuvo el presidente de la República este fin de semana, en la provincia de Daniel Alcides Carrión, en Pasco. Y el presidente arremetió de nuevo contra todo y contra todos, contra la fiscalía, diciendo que le inventaban colaboradores eficaces, que al último de la cola lo agarraban y ese decía cosas. Hay que recordarle al presidente lo que hemos explicado una y otra vez. Para obtener un beneficio de colaboración eficaz y liberarte de la cárcel segura, la información que das tiene que ser verificada, tiene que ser valiosa, útil. No es cualquier cosa que yo me invento. Y hasta ahora, los colaboradores eficaces han aportado una serie de pruebas de sus dichos. Tenemos los audios de Samir Villaverde, por ejemplo, con Juan Silva. No olviden eso. Tenemos los depósitos de Jennifer Paredes por un dinero que jamás ganó, más de 90.000 soles, transferidos a una serie de personas. Tenemos los depósitos de los hermanos de Lilia Paredes al contratista Espino, que él mismo confiesa son parte de un esquema de corrupción, porque ahí están los depósitos, y nada tenían que hacer los hermanos de Lilia Paredes, personas pobres, dueños de una mototaxi, básicamente, en esos depósitos. Entonces, no es un dicho de una persona que es el último de la cola, eso no sirve para nada, ningún fiscal perdería su tiempo. Es un conjunto de declaraciones sustentadas en hechos,
Algunas, si no se pueden sustentar con otra prueba, pues quedarán ahí, en el tintero, no servirán para nada. Pero las que sí pueden ser corroboradas con mensajería electrónica, con correos electrónicos, con depósitos bancarios, con llamadas telefónicas, con la presencia de los sujetos en distintos momentos y en distintos lugares, y además con los testimonios, esas realmente condenan a Pedro Castillo. Podrá decir lo que quiera, pero yo les acabo de poner al vuelo algunos ejemplos de lo que ya está aprobado. Luego arremetió contra los congresistas. Y fue gracioso porque dijo algo así como, cualquier cosa que les pregunta, ellos responden vacancia. Está tranquilo Pedro Castillo porque sabe que tiene 44 leales congresistas, aunque no las tiene todas consigo, ¿no? O sea, confiar en la palabra absoluta de Vladimir Cerrón siempre es un riesgo, ¿eh? Porque cambia de idea. Pero, en todo caso, la oposición podría llegar a tener 69 firmas, 70 tal vez, muy lejos todavía de los 87 votos necesarios. Mientras tanto, viene la OEA. Y yo creo que el discurso del presidente se orienta a esa visita. Como dicen en inglés, talking points son: soy un campesino, víctima de la gran prensa limeña, que me desprecia por mis orígenes rurales, soy un maestro que no ha llegado a robar. Víctima, 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 víctima. Congreso, fiscalía, prensa, enemigos, malos, yo soy una víctima. ¿Funciona en los niveles rurales más pobres del país? Sí, porque el discurso del desprecio en esos sectores funciona. No es mi culpa, ¿no es cierto? Yo no he hecho nada. Lo que pasa es que hay alguien más grande que yo que me desprecia. Pero no va a funcionar para siempre. En fin, ahí están las encuestas. Encuestas este fin de semana de IEP, donde ya la mayoría de los peruanos considera que el presidente de la República sí es culpable. Que lo toleren o no, esa es otra historia. Y luego, en este mismo discurso, lanza una idea que es de lo más demagógica, pero que sí hay que analizar. Lo que dice es que todos los contratos de obra pública que están detenidos van a ser asumidos por el ejército. Por los batallones, no lo dice tan claramente, pero me presumo que se refiere a los batallones de ingeniería del ejército peruano. Esto es demagogia pura, por si acaso. Por si acaso. No tiene la menor idea de lo que está hablando o quiere impresionar al público presente. Hay muchas razones por las cuales las obras en el Perú se paralizan. Y donde se tiene que solucionar el problema, sí, es en el Ejecutivo, pero también en el marco legal. Las razones principales son: A, el Estado no entrega los terrenos saneados. B, el expediente está tan mal hecho que no contempla fallas críticas que el contratista no va a asumir porque los costos serían imposibles. D, C, litigios, arbitrajes, juicios. ¿Qué puede hacer el legislativo? Establecer válvulas de escape para cada una de esas tres contingencias. No mandar a los batallones de ingeniería, que tampoco pueden construir sobre terrenos no saneados, ¿no es cierto? Ni tampoco pueden construir contra un mandato judicial. Ni tampoco pueden construir violando convenios, resoluciones arbitrales, laudos arbitrales. Pero la demagogia pues está de moda y finalmente hay que decirlo. Algo le tiene que decir a la población el presidente, que no pase por el Congreso, porque por el Congreso él no puede pasar. Así están las cosas esta semana. Un discurso muy agresivo que se une, por supuesto, a otros y que ha llevado a la Sociedad Interamericana de Prensa reunida en esta asamblea, la última que han tenido este fin de semana, a algo que no había pasado nunca en el Perú. La Sociedad Interamericana de Prensa, que reúne a los propietarios de los grandes medios de comunicación de América Latina de prensa escrita,
han declarado a Pedro Castillo enemigo de la libertad de prensa y expresión. Están documentados desde que asumió el poder más de 30 eventos de agresión a la prensa. Este último mes se registran 4 por lo menos. 4 por lo menos en el mes de octubre. Esto para Pedro Castillo en el marco de la visita de la OEA es una mala noticia. La OEA no va a poder, los delegados que ha nombrado la comisión permanente, que son cancilleres en ejercicio, lo cual realmente preocupa, pero en fin, vamos a ir a eso en un minuto, no van a poder ignorar la documentación que van a proporcionar entes como el Consejo de la Prensa Peruana, el Colegio de Periodistas, en fin, la Asamblea Nacional de Periodistas, sobre las violaciones a la libertad de expresión. No puedes ignorar eso, es demasiado evidente. Y sin libertad de expresión no hay democracia. Y el ataque a la libertad de expresión viene del gobierno. Y eso se tiene que colocar en ese informe, porque ya está en el informe anual de la relatoría del defensor de la libertad de expresión en el continente. Y hablemos un minuto sobre la OEA. Se ha nombrado el Consejo Permanente a una comisión de cancilleres, lo cual es extraño. ¿Por qué? Normalmente se busca a diplomáticos retirados, ya jubilados, que tienen experiencia en el campo internacional, que han sido embajadores, en fin, en distintos países de América Latina, que conocen la región, para conformar un grupo de trabajo que emita este informe. El problema es que al nombrar a cancilleres que están ocupadísimos con problemas muy graves en sus propios países, va a ser poca la atención que le puedan dar al tema y, lo más grave, van a tener que privilegiar las relaciones diplomáticas de sus países con el Perú antes de hacer un informe imparcial. Argentina no va a comprometer las relaciones con Pedro Castillo, ni Ecuador, dos de los cancilleres que están en este grupo. Paraguay, Belice y Guatemala están un poco más lejos y tienen menos pesos en nuestras relaciones internacionales. Pero también participa la viceministra, una viceministra de Colombia, que no puede perjudicar sus relaciones con el Perú, y un viceministro de Costa Rica. Hay que decir que estos países también tienen severos problemas democráticos. Y lo que es más escandaloso, creo yo, es el caso de Argentina. El canciller tiene como vicepresidenta a Cristina Fernández de Kirchner, que al igual que Rafael Correa, se apresuró a saludar a Lula, enfrenta graves juicios por corrupción. Y lo único que le interesa es que la saquen de esos juicios. Y entre ella y, claro, y Pedro Castillo hay una diferencia importantísima, ¿no? Es el monto. Lo de Pedro Castillo a Cristina Kirchner no le alcanza ni para una semana, ni para un día tal vez. Pero son los mismos hechos. Son graves problemas de corrupción. ¿Qué va a decir su canciller? ¿Algo que pueda perjudicar a Cristina Kirchner? No. Por lo tanto, se prevé que los actos de corrupción del presidente Castillo van a ser minusvalorados, van a tener que hablar de libertad de expresión porque no les queda otra, y al final el informe no va a servir para nada, pero va a servir para organizar un desfile de personas que creen que es importante que el informe recoja su posición. Y va a ser tan diverso, pero tan diverso el desfile, que va a ser poco probable que quede ahí una opinión imparcial o objetiva. Es absurdo creer eso. Y ahí se nos va el fin de año. Noviembre y diciembre estaremos dedicados a este circo, que no va a ser divertido, hay que decirlo, pero espero que tengan en algunos momentos sus momentos lúdicos. En fin, 8:31 de la mañana. Abel, tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? Así es, Rosa María, tenemos que hacer una pausa y tenemos que agradecer a Palestra Editores para la Comunidad Jurídica del Cusco. Atención,
Palestra Editores estará presente en la Feria del Libro del Cusco del 28 de octubre al 6 de noviembre en la Plaza Mayor de la Ciudad Imperial con todo su fondo editorial y sus últimas publicaciones jurídicas. Nos encuentran en el stand número 11. Asimismo, invitamos a los profesionales del derecho a acercarse a nuestro stand Palestra Editores. Rosa María, vamos a la pausa y volvemos con nuestro invitado. Adelante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Rosa María ya se encuentra con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Velázquez, constitucionalista. Rosa María, adelante. Muy bien, efectivamente estamos con el doctor Ricardo Velázquez, es abogado constitucionalista y nos va a explicar algunas de las cosas que hemos venido explicando en este programa en los últimos días, como las salidas posibles a una crisis constitucional. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Rosa María. Un gusto estar en tu programa y bueno, efectivamente con el mejor deseo de conversar sobre algunos temas constitucionales, ya que nos encontramos en un momento muy delicado y complicado, en una crisis política. Yo siempre lo he dicho y lo he repetido, cualquier solución que se dé en el marco de esta crisis tiene que ser teniendo en consideración la Constitución y las leyes vigentes. Fuera de ello, lamentablemente, se configura en un golpe de Estado y en una salida antidemocrática. Desde luego, la propia democracia está en crisis. Sin embargo, no por ello debemos menospreciar aquellos caminos institucionales que nos proporciona el sistema, aún estando en crisis. Ahora, partamos de ese primer punto, porque yo he escuchado a algunos representantes del gobierno decir, pero ¿cuál crisis? Acá no hay ninguna crisis. ¿Hay una crisis política en el Perú hoy? Por supuesto que hay una crisis política fomentado por el propio gobierno. Hay, yo diría, una falta de capacidad de gobernabilidad democrática. Hay una actitud áspera frente a los medios de comunicación. Hay también una tensión que se promueve y que se gesta desde el Poder Ejecutivo hacia los otros poderes, sobre todo hacia el Poder Legislativo y hacia el Poder Judicial, incluso hacia el Ministerio Público, y esto no es una cosa regular en un sistema democrático. Si bien es cierto, los contrapesos deben funcionar, pero cuando el Poder Ejecutivo está en una permanente, digamos, disputa para mantenerse a pesar de las dificultades que existen, obviamente esto nos hace pensar que estamos frente a una crisis donde ciertamente se busca apartarse de aquellos fundamentos propios de un Estado constitucional y democrático de derecho. Claro. Lamentablemente, doctor Velázquez, nosotros tenemos una constitución que, como usted conoce, contempla una serie de instituciones que no permiten una salida limpia, digamos, completamente limpia para la situación en la que estamos. Es decir, la revocatoria del mandato presidencial no existe y la única forma de revocar al Congreso el mandato parlamentario es a través de la censura de 2 gabinetes, cosa que no ha sucedido. Pero en estricto sentido, no existe la revocatoria del mandato presidencial. ¿Qué es lo que usted propone como salida constitucional de las que se están barajando? Bueno, en realidad la salida está en la propia Constitución, pero para ello obviamente se tiene que tener los votos necesarios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la vacancia presidencial y la acusación constitucional al presidente de la República. Lamentablemente estamos, como lo he dicho en otros medios, en una encrucijada, ya que
el Ejecutivo, a través de artimañas, ha logrado tener los votos necesarios para no llegar o para que el Congreso no llegue a los 87 votos necesarios para la vacancia. Entonces, frente a una situación de este tipo, se evidencia también las debilidades que tiene la propia Constitución, de tal forma que estamos lamentablemente en un sistema democrático, republicano, más que presidencial, yo diría presidencialista, ¿no? Con algunos rezagos monárquicos, como por ejemplo el indulto presidencial, incluso yo diría la propia, eh, eh, esta protección exagerada al presidente de la República, donde al grado que en el ejercicio de su función, si comete un delito, por decir una violación, lamentablemente no puede ser despojado Juzgado. algo, ¿no? Entonces, Exploremos, doctor, algunos de estos caminos. Es cierto lo que usted dice, la democracia peruana es tan débil que si se compran votos en el Congreso, el presidente asegura su presidencia, no importa qué violación cometa. ¿Por qué? Porque la salida del presidente en nuestro sistema, si es que saliera, depende exclusivamente de los votos en el Congreso. Si el Congreso no tiene los votos, no hay forma de tener una salida constitucional. Esa es la primera barrera. Si el presidente compra bancadas, conciencia, votos, con puestos de trabajo para los familiares, en fin, con contratos de obra pública, con beneficios, en efecto, nunca vamos a salir de esa situación. Algo de esto, hay que decirlo, lo dijo Pedro Pablo Kuczynski en el 2016. 30 votos siempre se pueden conseguir. Claro, cayó tan mal, fue tan honesto al decirlo, que jamás lo logró realizar. Pero a lo que voy, sí, es posible que Pedro Castillo tenga la quiesencia de un grupo de legisladores, y de hecho la ha tenido en varias votaciones. Otros por ideología o militancia. Se han publicado además ya este fin de semana cuadros muy interesantes de todos los parientes que tienen trabajo en un número bastante considerable de legisladores, trabajos nuevos, hay que decirlo, no es que ya venían de una línea de carrera, ¿no? Trabajos nuevos conseguidos en el ejercicio de su poder parlamentario. Contratos que deberían ser declarados nulos por principio, ¿no? Pero en fin, ¿qué hacer en ese punto? ¿Cómo modificar la Constitución? Porque esto va a volver a ocurrir siempre. ¿Qué hacer? Porque la dinámica de la democracia justamente está en hacer mayoría y en hacer oposición, y en ese juego cada liderazgo va a buscar sus espacios, ¿no? No se puede impedir tampoco. Entonces, ¿qué hacer? claro, el problema está en que el reformar la Constitución también exige cumplir con determinados caminos y requisitos. Por ejemplo, tener 2/3 de miembros del Congreso, con la aprobación de de 2/3 de miembros del Congreso de forma consecutiva, ¿no? Y eso tampoco es fácil, ¿no? Y además lleva O dos legislaturas, ¿no? claro, o Dos tener legislaturas. 66 congresistas, pero tener al Así es, pueblo a tu lado. así es. Porque lamentablemente el voto popular solo puede sustituir a un pedacito del Congreso, no a todo el Congreso. Entonces necesitan los 66 votos de todas maneras y el voto popular. Pero ni así, doctor, o sea, ni así quieren. Por Claro, ejemplo, la bicameralidad ha sido aprobada en el Congreso con más de 66 votos. No la quieren someter al referéndum. claro. Bueno, yo, frente a una situación de este tipo, yo considero que lamentablemente eh, la solución no pasa necesariamente por una aplicación de la Constitución, ¿no? Hay que entender que el sistema político, si bien es cierto, requiere de un pacto expresado en una Constitución, pero no se agota ahí. De tal forma que, por ejemplo, la Constitución reconoce como sistema político el sistema democrático constitucional y la forma de gobierno, un gobierno republicano. Y siendo así, yo considero importante y necesario la participación mucho más activa de la sociedad. Hay una creencia extendida y confundida en el Perú que los peruanos creemos que el problema se va a resolver eligiendo
a un presidente, a un caudillo, a un mesías, cuando en realidad lo que necesitamos es una participación activa de la población, de tal forma que hay que hacer que cada persona sea un ciudadano, ¿no? Y generar conciencia, en consecuencia, de no regalar nuestros votos, sino más bien elegir responsablemente y además consolidar las instituciones. Porque un Pero presidente... lamentablemente, doctor, eso es lo que usted dice es absolutamente cierto, lo comparto, pero ¿qué pasa cuando la oferta electoral es muy mala? ¿No? Como dicen en el Perú, cuando tienes que elegir entre lo malo y lo peor. Es mala, pues. No estás regalando tu voto, no tienes de dónde elegir. Ambas cosas son malas. Yo estoy seguro que ayer en Brasil ha pasado exactamente lo mismo que la segunda vuelta peruana. Uno acusado por corrupción, absuelto, pero sí, probablemente culpable, popular. El otro, sí, creyente en Dios, temeroso del poder de Dios, pero absolutamente autoritario, misógino, xenofóbico. Entonces, entre Guatemala y Guatepeor, bueno, pues ya, el mal menor. Lamentablemente no regalamos nuestro voto, nos lo arrebatan porque la oferta es mala. Rosa María, pero es probable que hayan habido otras opciones. El tema es que el sistema te lleva a votar por los Sí, malos. Es decir, lamentablemente los malos son los que pasan y al final el ciudadano tiene que votar por, supuestamente por el mal menor, ¿no? Entonces, los filtros no están funcionando bien. Digamos, el sistema de partidos y el sistema electoral, de digamos, acuerdo. propicia una situación de este tipo al grado que hoy para participar en la vida política hay que tener plata y recursos. Es decir, no se abre el sistema para liderazgos nuevos, renovados, con pensamientos distintos. No estoy contra los partidos, todo por el contrario, hay que consolidar los partidos, pero los partidos a su vez tienen que renovar sus cuadros políticos, tienen que renovar sus programas, tienen que actualizar sus ideologías y como tal entrar a la vida política con un nuevo espíritu, con un espíritu renovador. Y al no existir eso, obviamente se genera la crisis que hoy tenemos. Son los mismos de siempre. No hay rostros nuevos y si hay, simplemente los propios partidos los excluyen. Y si los integran, pero de relleno. Y eso obviamente trae como resultado Claro, lamentablemente, la reforma electoral es una reforma muy importante que está a medias, y que no termina de cuajar hasta que no hayan primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, porque mientras no haya primarias, los partidos van a seguir eligiendo a personas que pueden pagar, básicamente, y ahí se mezclan, obviamente, los intereses y, como me dicen siempre, la recuperación de la inversión, que parece ser el eje central de los programas políticos, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a sacar la plata que hemos metido en la campaña? Eso es corrupción pura y dura y lo sabemos. Eso no va a cambiar hasta que no hayan primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde la persona entra porque tiene arraigo popular, no porque tiene plata. Pero, lamentablemente, doctor, los que tienen que tomar esa decisión, ¿quiénes son? Los congresistas que pertenecen a un sistema que los ha elegido bajo esas reglas y no quieren cambiar esas reglas porque los han elegido a ellos. De esa forma. Esto puede terminar en una revolución explosiva. Así se producen lamentablemente los grandes cambios en el Perú. Pero no la ven. No la ven ni la van a ver. Están muy contentos con la forma en la que han llegado al Congreso. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Se puede interpretar la Constitución. Entonces vamos a revisar algunos artículos. ¿Qué piensa de la posición de la Fiscalía sobre el artículo 117, la posibilidad de utilizar el tratado de Naciones Unidas contra la corrupción? Sí, es una carta que sale bajo la manga, pero que existe, es real, el tratado está vigente, ha sido suscrito por el Perú. ¿Qué piensa de ese camino de interpretación de la Constitución? En primer término, hay que reconocer que efectivamente la Constitución establece la posibilidad de aplicación de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y siendo así prima el principio de convencionalidad frente al principio de constitucionalidad y de legalidad.
pero en este caso habría que primero determinar el carácter de ese tratado y convenio de lucha contra la corrupción, si tiene precisamente el carácter y la naturaleza de tratado de derechos humanos. ¿Usted qué cree? Bueno, yo creo que la lucha contra la corrupción ciertamente termina favoreciendo la protección de los derechos humanos. Ah, Siendo así, obviamente, nos da una pista para hacer una reinterpretación de la Constitución y, en consecuencia, poder quizás aplicar y, llegando a una situación tensa, el Tribunal Constitucional podría dar una reinterpretación y, en últimos casos, recurrir pues a un organismo internacional. Pero ese proceso sería muy tedioso y largo y en consecuencia, permitiría, lamentablemente, que el poder se mantenga. No necesariamente tedioso y largo, doctor, porque mire, acá por no arrancar con procesos largos no arrancamos ningún proceso. Entonces, no necesariamente porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales puede hacer un informe, la Comisión Permanente aprobarlo, y en este momento sí, el Poder Ejecutivo plantea una contienda de competencia y el Poder del Tribunal Constitucional para resolver esto no es más de 2 o 3 meses. Si la Comisión de Acusaciones Constitucionales termina su trabajo esta semana, porque dijeron 15 días, esto se aprueba donde tiene mayoría la oposición, pasa a la Comisión Permanente donde tiene mayoría la oposición, lo único que faltaría finalmente es que se vote en el Pleno. Ahí el presidente podría parar el proceso alegando una contienda de competencia. No es muy largo, para enero, tal vez para Navidad, pero lo que sospecho, doctor, es que no lo quieren votar en el Congreso tampoco. Hablan todo el tiempo de vacancia porque no tienen los votos ni los van a tener nunca. Hay algunos que de buena fe, estoy seguro que Ed Málaga de buena fe cree que los va a tener algún día. Mientras tengan aceitado pues a medio Congreso va a ser imposible. Así es. Y por el otro lado, si votan esto y finalmente prospera el proceso contra Pedro Castillo, se activa la sucesión presidencial. Y Así es. se activa la sucesión presidencial en extremo. Y Dina Boluarte también es inhabilitada en un proceso que está en curso. Al final del día, el señor Williams tiene que convocar elecciones. Ese es todo el problema. Claro. Entonces, dilatar y dilatar y dilatar implica que pasen los meses y los años y se recupere la inversión. Entonces, estamos atrapados en una situación política que no tiene salida. No tiene salida. ¿O usted le ve alguna salida? Denos alguna esperanza. Bueno, yo pienso que en realidad es un tema de activismo cívico, ciudadano, que todas las instituciones de la sociedad civil, por ejemplo, los representantes de los empresarios, líderes de opinión, se pronuncien y además hagan un llamado severo al Doctor Congreso. Velázquez, tenemos una coalición democrática de 150 ONGs. Los empresarios están en la unión de gremios. Todos hemos pedido y seguiremos pidiendo un pacto político para un adelanto de elecciones, que necesita 66 votos y un referéndum. La señora Susel Paredes y la señora Digna Cay, 2 congresistas de la República, han planteado los proyectos en la Comisión de Constitución, donde han sido vejadas, por decirlo menos. Les han dicho que si quieren su proyecto para renunciar, se los hacen. Eso fue prácticamente lo que le dijeron. Es decir, el Congreso no quiere un adelanto de elecciones, así se lo pidamos todos los peruanos de rodillas. No quieren, no les da la gana. Se los han pedido le pidieron hace un año modificar el 117 al Congreso para incluir delitos. No les da la gana. Teniendo 66 votos la oposición, porque si tiene 69 para firmar una moción de vacancia, tiene 66 para colocar perfectamente una ley que modifique el 117 con delitos y un referéndum que lo va a aprobar de todas maneras. Pero no les da la gana. Es por eso que el Congreso tiene 10% de aprobación, o 15%, ha mejorado un poquito con Williams. No les da la gana, doctor. Entonces, ¿cuál es la solución?
en esa lógica, Rosa María, no habría que hacer nada. Estamos destinados a No, 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 vamos esperar a seguir diciendo, doctor, vamos el a seguir presidente peleando, concluya ¿no? el 2026. El tema es por eso yo considero importante la presión ciudadana, no, no hay otra situación, el activismo político directo de la ciudadanía, porque lamentablemente, eh, por eso yo siempre he dicho que el marco constitucional está ahí, pero si el marco constitucional no te da una salida institucional, pues sin romper el sistema democrático, hay que provocar y propiciar que la población exprese su indignación, digamos, en las calles, en todos los espacios democráticos como los medios de comunicación, y obviamente la ciudadanía exija a sus congresistas en cada región que sea consecuente con su promesa electoral, que sea responsable frente a la nación y que además, pues, respete la Constitución, ¿no? Y eso, obviamente, una presión de ese tipo puede permitir que esta correlación cambie en el Congreso de la República. Y si no ocurre ello, pues no nos queda otro camino que exigir, obviamente, que se vayan todos. Sin embargo, hablando institucionalmente, democráticamente, pues hay que seguir la línea de sucesión constitucional que Claro, correspondería a la vicepresidenta y en su lógico. defecto al presidente del Congreso. Esa sería la salida más correcta, coherente y además madura. Pero el Congreso es quien se encarga también de entrampar esta situación. Y mientras ello no pasa o mientras no hay pasos hacia adelante, pues la única forma de destrabar es con esta presión social directa de la ciudadanía, porque no veo otra salida. O sea, si quienes están en la vida pública, los actores políticos vigentes, no ponen nada de su parte, por ejemplo, lo más coherente sería que el presidente renuncie, pero eso no va a suceder. Que lo vaquen, no van a conseguir los votos, ¿no? Que lo suspendan, no es posible. Entonces, esperamos los 5 años, que cumpla los 5 años. Entonces, ahí viene el dilema. Mientras tanto, viene el descalabro económico, las consecuencias en el terreno laboral, ¿no? Alimentaria, de salud, ¿no? Que son fatales. Entonces, obviamente, aquí lo que hay que hacer es eh, tomar iniciativas políticas, más allá de la Constitución, pues, porque lamentablemente estamos, mientras se logre una reforma constitucional, que eso lamentablemente no creo que se haga con este Congreso tal como vamos. Entonces, hay que propiciar nuevos liderazgos y además que las instituciones actuales, pues también eh, no le pidan, pues, por favor, al presidente. Exijamos, hay que exigir con fuerza y contundencia, eh, lamentablemente, la renuncia o la Pero suspensión. doctor, hasta el cardenal le ha pedido la renuncia al presidente. No va a renunciar nunca, no es Así es. Kuczynski, No, no tiene sentido de la historia, eso no va a suceder. Pero vamos de nuevo a lo que usted señala. El problema es el siguiente, con un Congreso tan impopular, que además tiene un problema de origen muy complejo. Un grupo importante de bancadas del Congreso alegaron que había un fraude en estas elecciones. Fuerza Popular a la cabeza, con Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, con Renovación, Avanza País en parte, no todos, pero en parte, alegaron que hubo un fraude en estas elecciones. Algunos representantes en su momento de APP ya no están ahí, como Gladys Echaíz, también se unieron a la tesis del fraude. Entonces, si para la población estos congresistas mintieron para obtener un beneficio político para su líder, Keiko Fujimori, no son creíbles y lamentablemente son los que convocan a las marchas. Es decir, el sábado va a haber una marcha y convocan pues Jorge el Castillo, Lourdes Flores, las personas que han alegado que hubo un fraude en el Perú. Y eso es mentira, eso no es democrático, eso es ganar con trampa. El daño que le han hecho
a la causa de pedir cambios, exigir cambios, es enorme, porque no entienden por qué nadie lo sigue, porque se siguen mirando el ombligo y no se dan cuenta de lo que han hecho o no quieren rectificar lo que hicieron. Es muy difícil demandar una protesta social cuando lo que tú ves acá es a gente que quiso hacer trampa diciendo que defiende la democracia. Claro. Sí, sí, bueno, hay esos temas, pero digamos, ¿Quién convoca? La pregunta es ¿quién convoca? Pues bueno, frente a una situación de ese tipo, va a tener que haber una especie de tubo de escape, ¿no? Donde seguramente se van a tener que gestar nuevos liderazgos con voces que no pidan y no rueguen, sino que exijan, pues, decisiones, mire, doctor, digamos, hay que decir algo. La vacancia por incapacidad moral permanente, usted y yo sabemos que está en absoluta discusión, porque nunca se refirió a una evaluación de la moralidad de un ser humano. Se refirió siempre a su capacidad mental para discernir entre el bien y el mal. eso fue en los orígenes, Rosa María, Claro. pero hoy por hoy la incapacidad moral implica más que ello, ¿no? No, porque le han querido dar, nosotros hoy pero tenemos claro, pero la ley doctor, del entonces es servicio. introducir la revocatoria del mandato. Yo recuerdo cuando se evacuó a Vizcarra y a Kuczynski se intentó sacarlo, renunció, que el argumento era basta con tener 87 votos porque es un juicio político, lo cual es absolutamente falso, todos sabemos que eso no es un juicio político. No hay vacancia express, no hay revocatoria express en nuestra Constitución. Es una interpretación sediciosa y golpista de un Congreso desacreditado con un presidente que tuvo que renunciar a los 5 días, porque el pueblo se lo exigió y ahí sí se asustaron. Pero lo que tiene que quedar Ahí yo tengo claro algunas es que, discrepancias, Rosa María. yo lo sé, todo el mundo discrepa conmigo, Desde mi pero lo punto que de está vista, claro es que el esa cierre del visión. Congreso fue un golpe de Estado. Para mí, el cierre del Congreso fue un golpe de Estado. Y la vacancia, No, el cierre del Congreso era y la legítimo. Era vacancia completamente legítimo. del presidente Vizcarra Dos censuras, ha sido constitucional, ha sido legítima, lo que no ha tenido ha sido consentimiento, ¿sí? Es decir, no ha tenido popularidad, ¿ya? Así es, no ha era tenido un acto de abuso de poder. Y en teoría política pero se doctor, dice, pues entonces, un ¿cómo le poder puede reclamar a la gente que salga a protestar cuando usted tolera el abuso de poder? ¿Cómo? Usted me está diciendo que Merino estaba muy bien, que eso es legítimo. Entonces, si usted tolera el abuso de poder, de nuevo volvemos, ¿cómo le puede pedir a la gente que salga a protestar? No va a salir a protestar. No, por eso, en el caso de Merino, la sucesión constitucional fue correcta. Lo que pasa es que no tuvo consentimiento, que es diferente a la legitimidad, porque la legitimidad se lo da el sistema político a través de sus procedimientos. Y fue un procedimiento correcto, por eso digo, ha sido democrático y ha sido constitucional. Pero en teoría política sabemos que cuando un poder no goza de consentimiento, que es diferente a legitimidad, simplemente se cae. Por más que tenga, digamos, el soporte institucional. Prueba de ello es que incluso cayó Fujimori, cayó Morales Bermúdez. ¿Por qué no cayó Toledo? Porque tuvo consentimiento. Porque si no, obviamente se caía. Por ejemplo. Claro, pero eso ya es, pues, doctor, eso no es derecho, eso es la teoría de la justificación de los golpes de Estado, ¿no? Todo golpe de Estado tiene su justificación, busca una justificación de facto, pero eso no es derecho, pues, eso es la justificación política del golpe de Estado. Ojo. Estamos hablando de teoría democrática, Rosa María, de teoría democrática. ¿Sí? La democracia se define en un acto formal. En el marco del fundamento del Estado constitucional y democrático de derecho. Y además tiene un sustento constitucional. ¿no? Pero digamos, lo que usted propone es la oclocracia, es decir, el gobierno de la curva. El constitucionalismo es una teoría, es un fundamento filosófico político, y tú lo sabes perfectamente, ¿no?
y en consecuencia, el caso de Toledo no cayó porque tuvo consentimiento, tuvo legitimidad. Lo que no tuvo fue, digamos, popularidad, ¿no? Pero, porque ¿qué hubiera pasado si el 90% de la población hacía eco al llamado de Antauro Humala o a los dos paros nacionales que habían convocado las centrales sindicales? Se caía el gobierno, a pesar de que... Pero doctor, a ver, lo que usted está constitucional. proponiendo se llama oclocracia, que es el gobierno de la turba. ¿Ya? Eso no es democrático, pues. No, la oclocracia fue la caída precisamente de Merino, cuando la muchedumbre, ¿no?, de forma desenfrenada, tomó las calles y decidió e impuso por un digamos, abuso, por un golpe de Estado. No fue un golpe de Estado. No fue claro que fue un golpe de Estado, pues. No, si no, la gente no hubiera salido a protestar. O sea, para usted, el golpe de Estado, ¿cuál fue? ¿El de Merino o el de Vizcarra? Cuando cerró el de Merino, el de Merino. Vizcarra cerró el Congreso legítimamente porque el artículo 134 se lo permitía. No, eso fue una llamada interpretación. No, cualquiera que haya seguido este programa, porque cubrimos los hechos minuto a minuto, y lo puedo demostrar con imágenes, además, y lo demuestro en clase normalmente. Ahí lo que hizo el Congreso fue negarle la confianza a Salvador del Solar. Y al negarle la confianza y decir, ya hemos votado, así lo dijo Héctor Becerril, a ver, ahora ciérrennos pues, ya lo votamos, perfecto. Tuvieron dos, y al tener dos censuras, lo siento muchísimo, doctor, pero al tener dos censuras, se aplica el 134 si el presidente lo desea. Lo deseó y lo cerró. Ningún problema. Sí, y eso es legítimo. Tan legítimo que lo aprobó el Tribunal Constitucional. Ni usted ni yo. El Tribunal Constitucional. Legitimó, pues, un tribunal timorato que teníamos legitimado. Bueno, si no se respetan las instituciones para un fallo, ya esa es otra historia. Entonces eso, pues, es el gobierno de la turba. Estamos centrando precisamente al terreno de la evaluación, digamos, constitucional y académica. Porque, claro, si vamos doctor, si algo no tuvo el 2020 fue academia, o sea, la entronización de Merino a la fuerza fue un acto académico. Permítame, Rosa María, desarrollar una idea. ¿Ya? El caso del cierre del Congreso, en primer término, desde mi punto de vista, fue arbitrario e inconstitucional, porque la madre del Cordero fue el creer que el Ejecutivo tenía potestad para determinar la elección del Tribunal Constitucional, cuando fue una decisión que la Constitución le otorga al Congreso de la República, ¿sí? Entonces, el Ejecutivo, en la persona del presidente de la República, sostenía que si no hacían los cambios que él proponía, simplemente iba a plantear la cuestión de Estado. Y ¿sí? La planteó de confianza. Y la planteó. De confianza. La planteó, ¿sí? Salvador del Solar. Sin embargo, con ello estaba negando la facultad que la Constitución le otorgaba. No estaba negando nada. Sí, no, estaba haciendo cuestión de confianza de un proyecto de ley. Más aún, que es lo que establece la Constitución. El Congreso no le quitó la confianza. Por supuesto que se la quitó. Continuó con el trámite, se planteó la cuestión previa, la plantea Indira Wilca, se vota la cuestión previa y se niega la cuestión previa. Negó la confianza. Sorry. Eso ya es un tema de interpretación. No, eso fue lo que hizo. Lamentablemente. Los acontecimientos minuto a minuto y sabían lo que estaban haciendo. Tan es así que Héctor Becerril sale y dice, ya votamos, ahora que nos cierren, pues, representando a la bancada del Fujimorismo, que era la mayoritaria en el Congreso. Y efectivamente, esa fue lo que dijeron, ya votamos. Perfecto, han negado la confianza a Salvador del Solar. Salvador del Solar tiene que renunciar, se tiene que nombrar un nuevo gabinete. Esa es la consecuencia de la confianza, pero inmediatamente el presidente está facultado, habilitado para cerrar el Congreso.
Y eso fue lo que hizo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que ni usted ni yo vamos a definir el tema. Lo definió ya Correcto. el Tribunal Constitucional. A usted le parece timorato, pero bueno, lo Así es. definió. Y la tesis que usted sostiene, que es la que sostiene Merino, perdió. Perdió. ¿Cómo? La tesis que sostiene Bueno, Merino perdió. en el Tribunal Perdió. Constitucional. Lo que pasa es que el Tan Tribunal es así Constitucional que se convoca un proceso electoral, legitimó, se constituye un mira, nuevo Congreso y ese nuevo Congreso, en venganza, porque varios son los mismos partidos políticos, a partir de agosto del año 2020, Rosa comienza a María, boicotear el gobierno baja cateriano Rosa y María, diseña un plan de golpe de Estado que se lamentablemente materializa el 20 de noviembre. el Tribunal Constitucional legitimó un acto inconstitucional, ¿no? Ah, Cubriéndolo de un manto aparentemente democrático. La historia se encargará, obviamente, de juzgar, porque finalmente, pasado este momento, digamos, tenso para el pueblo peruano, evaluaremos más allá de las pasiones y nos daremos cuenta todo el perjuicio que ha generado esa situación. De ahí para adelante ha venido una secuencia de actos, digamos, contrarios a la Constitución. En otras palabras, esa Constitución empieza a perder, yo diría, legitimidad. Es decir, empieza a ser desacatado desde el poder de turno. Y hoy nos encontramos en esa situación invocando una Constitución que precisamente su debilidad está en no haber sido respetado desde el expresidente Martín Vizcarra hasta nuestros días. muy bien. Pero bueno, Entonces, ¿usted ese es está a el problema. favor de la tesis de la Asamblea Constituyente? No necesariamente, porque yo considero que la Asamblea Constituyente es una situación que se da como salida política y frente a un convencimiento total de las fuerzas políticas y de la población sobre todo, que no hay otra forma de resolver sino llegando a, a la discusión de una nueva constitución. Creo que no es el momento para ello, quizá más adelante, pero en rigor creo que nos podemos mantener con esta constitución hasta más adelante. Eh, Pero ya usted llegará. acaba de decirnos que la Constitución está en crisis. Lo que pasa es que justamente eso se ha generado desde que se cerró el Congreso hasta nuestros días. No, Por se eso se generó, le voy ataca a a la decir Constitución. cuándo. Se generó cuando el Congreso quiso vacar a Pedro Pablo Kuczynski por orden de Keiko Fujimori. O sea, esto es muy anterior. En 2016, Kuczynski no logra mayoría. Logra una minoría espantosa. Solo tiene 18 congresistas de Pero 130. no se llegó a Ahí, esa situación. Sí, no. ahí comienza el problema. Y Pero además, no se llegó a esa también situación. Keiko Felizmente, Fujimori decide que felizmente, ella ha ganado las elecciones y que se las han robado. Y establece una etapa de absoluta pelea política, censurando ministros, censurando gabinetes. Ella es la que manda a censurar a Zavala. Entonces, no es un asunto que arranca con Vizcarra, arranca con Kuczynski y Keiko Fujimori. Ese es el origen de todo el problema. Un presidente que gana sin mayoría en el Congreso, exactamente igual que el caso de Castillo o que de Vizcarra, que convoca unas elecciones donde él no presenta ninguna lista. No tiene ni ya, un solo perfecto. congresista, cero, Entonces, nada. siendo así, estamos llegando al tema de fondo, creo, ¿no? El tema, por ejemplo, el tema presidencial. Por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente de la República designa a su secretario de Estado y demás secretarios, y los secretarios de Estado se van cuando el presidente decide. Sí. Acá lo designa en este caso el presidente del Consejo de Ministros con la aprobación del presidente, y se van lamentablemente no cuando el presidente lo decide, También. sino, Es que claro, tenemos un y régimen también es mixto. cierto, Es que es hemos cierto, tomado sí, el presidencialismo rígido de los Estados Unidos así es, con las instituciones del sí, parlamentarismo que el sí. legislador adoptó desde el siglo XIX. Yo creo que ahí está el problema, ¿no? Entonces, También. ese conflicto se genera en la forma de designación y también de separación de los ministros de Estado. Ahí hay un problema a resolver, y sobre todo cuando el presidente
no tiene mayoría en el Congreso, ¿no? Ahí se Sí, incuba, pero por decir, la crisis, y esa crisis ya viene repitiéndose precisamente desde Pedro Pablo Kuczynski para adelante. Entonces, ahí también hay que hacer ciertamente una reforma, a diferente de lo que ocurre, por ejemplo, en el sistema parlamentario europeo y francés, ¿no? Donde la mayoría eh, es quien designa al premier. En nuestro caso no, el presidente, ¿no? Y lamentablemente, cuando el Congreso es quien le quita la confianza al Consejo de Ministros, ahí se empieza también a generar esta crisis. Pero bueno, son cosas que obviamente eh, será motivo de discusión para una reforma constitucional, ¿no? así es. Bueno, muy bien, no sé a ver si hay alguna pregunta del público, que Claro. se nos corre la mañana rápidamente. Vamos a ver, Rosa María, del tema, a ver, Del tema ¿qué no, opina, qué opina el señor Velázquez sobre el restablecimiento de la monarquía en el Perú como solución a las crisis constantes? Yeah. No, para nada, ¿no? Para nada. Más bien hay que consolidar el sistema democrático, constitucional. Hoy tenemos una monarquía, perdón, una democracia frágil, con un sistema republicano, cuasi republicano, ¿no? Con mucho peso del presidente de la República. Estoy en total desacuerdo con una monarquía, ¿no? Aunque hay monarquías constitucionales, obviamente, o parlamentarias como el español, ¿no? O el propio sistema británico. Pero ahí, no por ser una monarquía constitucional significa que no sea un Estado de Derecho, solamente que ahí el monarca hoy por hoy está limitado, digamos, en sus atribuciones y facultades, ¿no? No es propiamente, o no son propiamente monarquías absolutas como ocurría antes, ¿no? muy bien, Abel, muchísimas gracias al doctor. No estamos de acuerdo en nuestras posiciones, pero como digo, la que resolvió esa discusión fue el Tribunal Constitucional, no yo. Muy bien. Yo le voy a hacer llegar, Rosa María, un artículo que escribí sobre ese tema. Lamentablemente, en una radio o en la televisión es poco difícil poder quizás desarrollar a plenitud la idea que uno puede tener sobre ese tema, pero lo tengo muy bien desarrollado y muy claro sobre el tema, que puedo demostrar que lo que dije hace un momento, que el cierre del Congreso para mí fue un golpe de Estado y más bien la designación de el expresidente Nos Medina. quedó clarísimo su posición. Nos quedó muy clara su posición. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Abel, nos tenemos que ir despidiendo, no sin antes anotar una preocupación de este fin de semana que no quería dejar pasar. En primer término, agradecer a todos los periodistas de Radio San Martín que me hicieron llegar una tarjeta muy linda, un libro con el director de la radio, y contarles un poco de la situación en Arequipa, donde he estado, como ustedes saben, desde el viernes temprano, desde donde transmitimos. Con mucha pena te debo decir, Abel, que el casco del cercado de Arequipa, lo que es patrimonio de la humanidad, está bastante descuidado. Un proyecto de peatonalización que es muy bueno, que está muy bien manejado, creo yo, en este momento luce bastante descuidado. Hay un tráfico intenso en las calles aledañas. Me tocó también la procesión del viernes, que generó bastante caos, pero luego, en las noches, el centro está abandonado. Lamentablemente, el alcalde, que ya se va, pues simplemente no tiene ningún interés en solucionar la vida de los vecinos que sí viven en el cercado. Yo no estaba en un hotel, como muchas de las personas me indicaron. Yo estaba en una casa, en una vivienda. Las personas viven en el cercado. Y es lamentable lo que pasa en la calle San Francisco frente a la iglesia, frente al atrio de San Francisco. Hay varias discotecas, nadie se opone a las discotecas, tampoco a que estén abiertas en el horario que el alcalde quiera. En este caso no hay horario, es toda la noche, las discotecas terminan de día, 6, 7 de la mañana, en el casco urbano, sino que los decibeles son brutales y todo el sillar retumba en la manzana.
Y además es el mingitorio público de todos los que salen de la discoteca. Ayer en la mañana, domingo temprano, caminaba por San Francisco y salen con manguera los vecinos a limpiar los orines de toda la noche. En el centro de Lima hemos tenido también situaciones así, frente a nuestro convento también. Esto debe y puede cambiar. Estamos hablando de ciudades patrimonio. Patrimonio. El abandono que se está haciendo de los alcaldes provinciales sobre sus cercados es terrible, porque justamente son esos cercados los que traen al turismo. Y claro, hay turistas que quieren juerguearse toda la noche. Muy bien, con lunas especiales, con un sistema acústico especial, con medición de decibeles, ¿no es cierto? Y con baños públicos. Y por último, como ha sucedido en el Cusco, que hace una estrategia interesante, se sacó del casco a las discotecas. Pueden haber, por supuesto, pero fuera de lo que es patrimonio, a 10 cuadras, 5 cuadras, pero no en lo que es directamente el casco, ¿no? La calle San Francisco es una calle que está en medio del casco, a 2 cuadras de la Plaza de Armas, una ciudad tan bonita como Arequipa, que tiene tanto por mostrar, ¿no es cierto?, en esas condiciones. Y por supuesto también estuve en el monasterio de Santa Catalina, así que un saludo muy especial a las madres dominicas que auspician, por supuesto, este programa con tanto cariño. No sé, Abel, ¿qué más decir? A la ciudadanía de Ica, calma. 100 terremotos, chicos, no quieren, 100 temblores, no quieren decir que venga un terremoto grande. Ya nos lo han explicado varias veces. ¿Podría haber un terremoto inmenso? Por supuesto que sí, pero nadie sabe el día y la hora. Lo que sí sabemos es que la Tierra se está moviendo en Ica, que sirva de alerta para estar preparados, ¿no? O sea, si lo que te están diciendo es, ojo, acá la Tierra se mueve, bueno, hay que estar preparados. Es raro el fenómeno, sí. El registro del día, viernes y sábado ha sido muy fuerte, 16 temblores en 24 horas. Pero esperemos que la población esté preparada. Lo que podemos hacer es estar preparados. ¿Podemos evitar un temblor? No. ¿Podemos evitar un terremoto? No. ¿Alguien sabe qué día y qué hora va a ocurrir? No. Pero sí podemos estar preparados. Preparar nuestras viviendas, preparar nuestra ruta de escape, preparar los simulacros en los colegios, en las universidades, en los centros de trabajo, ahí donde se aglomera la gente. Eso sí podemos hacer. Y finalmente, Abel, una nota muy triste que también quería mencionar. Yo no soy aficionada al fútbol, pero ayer ha habido un partido importante y hinchas de la U y la Alianza se han enfrentado en Jesús María, en la avenida Cuba, muy lejos de los estadios. Y ha habido un saldo de 3 fallecidos por impacto de bala. Había una balacera de hinchas. Los clubes tienen que controlar esto y la Policía Nacional también. Un hombre armado comienza a disparar y mata a 3 personas. Porque supuestamente son sus enemigos. ¿Enemigos de qué? ¿Enemigos deportivos? ¿Un deporte puede hacer eso? Tristísima noticia, la verdad. No es la primera vez tampoco, pero también se puede hacer mucho desde los clubes y desde la Policía Nacional para que eso no ocurra, para alejar a estas personas del deporte de por vida. Muy bien, Abel, ahora sí, ¿alguna pregunta del público? Acá tenemos una pregunta, pero permíteme decirte también, cada vez que paso delante de nuestro querido convento, me da mucha pena que el alcalde, el señor Romero, se haya olvidado de terminar, nos ha dejado un ladrillo, Rosa María, en la fachada hay partes que... El otro día que te acompañé, sí. Yo espero que el señor alcalde Romero, el sustituto del señor Muñoz, entienda que tiene un compromiso. O sea, la Municipalidad de Lima se comprometió a hacer determinadas obras en el atrio y en la fachada del convento. Y ha abandonado patrimonio de la humanidad y no hay forma de que los frailes puedan levantar el dinero para terminar lo que han abandonado en la Municipalidad de Lima. Y es tristísimo. Eso tiene ya semanas y meses. Se suponía que para el 1 de noviembre estaba todo entregado. Han
entregado la plaza que está delante de Santo Domingo, han hecho el camino peatonal, pero el atrio y la fachada no ha sido terminado y nadie está trabajando. Nadie va a trabajar. Para nosotros han sido dificilísimos estos meses, además. Dificultades en el acceso, dificultades para llegar, y nos han dejado en ladrillo con una fachada completamente sucia, una entrada provisional al museo. Es penoso, de verdad. No ha sido en absoluto el trato que se esperaba de la Municipalidad de Lima. Así que en los cercados pasan cosas, ¿ah? Y vive gente, por si acaso, señores. Vive gente y trabaja gente, además de juerguearse. También, no hay ningún problema con la diversión. Yo soy la que aplaude la capacidad de los jóvenes de divertirse y de los no tan jóvenes también. Pero hay reglas. Y una regla fundamental es el respeto al otro. Y acá estamos viendo lo que está pasando con Santo Domingo, estamos viendo lo que está pasando en Arequipa, en San Francisco. Hay que tener un poco de respeto. Muy bien, Abel. Nos tenemos que ir ahora sí. Nos vamos, Rosa María, son las 9 de la mañana con 23 minutos y mañana es primero de noviembre, Día de Todos los Santos. Hay que ir a misa. Descansamos. Hay que ir a misa. Les recomiendo a los que quieran ir al cementerio que vayan hoy o vayan el sábado, de verdad, o el domingo que viene. Porque la verdad es que mañana revienta. ¿Y qué pasa? Que este año ya no hay ninguna restricción para ir al cementerio. Y mucha gente va a ir con todo derecho y toda razón, en algunos casos porque quieren saber dónde están enterrados sus parientes que murieron durante la pandemia y que no han tenido oportunidad de ir a ver. Entonces, si usted ya sabe dónde está, si ha ido con frecuencia, yo le recomiendo que no atiborre mañana el cementerio, porque va a ir muchísima gente. Postergue su visita, si no la hace hoy, porque no puede hacerla hoy, para el día domingo. Muy bien, listo, Abel. O el propio 2, ¿no? El 2 también es Día de los Difuntos. El 2 es el Día de los Difuntos, mañana es Día de los Santos. De los Santos Difuntos. Pero por razones a veces de trabajo, de que la gente no puede, porque los cementerios no están siempre pues cerca a casa, ¿no? Este domingo es un buen día para ir. Así es. Con mucho menos tumulto, ¿no? Y lo importante para todos nosotros es que sabemos que las almas están en el cielo, no en el cementerio. Rece por sus difuntos donde quiera que esté usted. Y sus difuntos lo van a agradecer. Muy bien, Abel. Cuídate mucho, Rosa María. Nos reencontramos el día miércoles. Nos reencontramos el día miércoles y todos tranquilos, preparados por si viene un sismo. No se puede evitar, pero sí se puede preparar. Nos vemos el día miércoles. Descanso. Hasta el miércoles. Mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.